Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de lógica. En la clase pasada habíamos establecido que nosotros los humanos poseemos algo que llamamos lógica natural y todos lo tenemos de una u otra forma. El caso de esta materia se llama que nosotros aprendemos a tener la lógica, pero desde un punto de vista científico. La lógica es científica. Si nosotros supiéramos o tocáramos una guitarra sin poder leer la nota en un papel pautado, pues entonces se llama que se toca de oído, o sea, nosotros sacamos o imitamos esos sonidos. Eso sería la lógica natural. La lógica científica es cuando nosotros aprendamos a tocar un instrumento y sabemos leer el papel pautado. Entonces tenemos ya la lógica científica en este ejemplo. La clase pasada quedamos en que podríamos establecer que la lógica nos va a servir para descubrir los sofismas. De hecho quedó como tarea, ustedes investigaran qué era un sofisma. Un sofisma es una argumentación que solo aparentemente posee corrección y verdad. Descubrir los sofismas en lo que nos va a sumergir la naturaleza o las falsedades o nuestros sentidos, de eso se va a encargar la lógica. Nosotros a través de la lógica podemos descubrir cuando nos están tirando mentiras o simple y sencillamente nos va a apoyar para que nosotros tengamos razonamientos que sean correctos. La lógica es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Bueno, la ciencia es un conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Entonces, cuando hablamos de algo cierto, implica que es algo más que verdadero. La ciencia entonces estudia las causas de las cosas, va a estudiar los fenómenos, va a tratar de explicar qué es lo que sucede con los fenómenos en términos generales pues que hay en el medio ambiente o inclusive dentro de nosotros. El objeto material de la lógica. El objeto material de la lógica es precisamente estudiar la cosa, el contenido, el tema, la materia. Cada ciencia va a estudiar eso. Pongo como ejemplo la antropología. Su objeto material es la historia del hombre. El objeto material de las matemáticas pues son los números, las cantidades. El objeto material de la teología es Dios, ¿sí? ¿Cuál es el objeto material entonces de la lógica? Los pensamientos. ¿Qué pensamientos? Todos. Ese va a ser el objeto material de la lógica, los pensamientos. Y entonces, ¿qué es un pensamiento? Lo vamos a definir como toda representación mental de cualquier objeto. Si ustedes cerraran los ojos y yo les dijera reloj, algunos de ustedes se habrán imaginado un reloj de pulsera, otros un reloj de pared, un reloj. Cada quien tiene sus propios pensamientos, pero la idea o el pensamiento, en este caso reloj, va a variar de acuerdo a nosotros, a nuestras experiencias o a lo que nosotros llevemos en nuestra cabecita. Si yo les digo el pensamiento padre, algunos se referirán a su progenitor y algunos más enfermos se dirán que es el sacerdote de la iglesia. Entonces, los pensamientos van a ser el objeto material de la lógica. Ahora, ¿cuál es el objeto formal de la lógica? Voy a poner un ejemplo. Al hombre como tal, como especie, no como género, lo podemos estudiar desde varios aspectos. Lo podemos estudiar desde la anatomía, de la psicología, de la historia, y es decir, eso va a ser la forma en que la ciencia nos va a estudiar a nosotros.
Pero ¿cuál va a ser el objeto formal de la lógica? Entonces esto es por las formas mentales, ¿sí? Y estas formas mentales podrán ser apoyadas por psicología, por la metafísica o por la gramática. La psicología, bueno, va a interpretar nuestros pensamientos individuales. La metafísica también estudiará la esencia de esos pensamientos, mientras que la gramática va a estudiar la forma en que nosotros vamos a expresar esos pensamientos. Eso es el objeto formal de la lógica. Entonces, a la lógica le va a interesar el orden de los pensamientos, ¿sí? Cómo nosotros vamos a tener esos pensamientos que deben ser congruentes, coherentes, con hilación, ¿sí? Debe de tener una estructura, porque nosotros no podríamos darnos a entender si no expresamos correctamente esos pensamientos. Ok, entonces el objeto formal va a tener 3 formas de estudiar esos pensamientos. Va a ser la idea, va a ser el juicio y va a ser el raciocinio. Esos son las 3 formas mentales que va a estudiar la lógica. Entonces, la lógica, la intención es que nos facilite el raciocinio correcto y verdadero. Así tenemos entonces la definición de la lógica. La lógica es la ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero. La próxima clase vamos a hablar de que existen una división de la lógica que va a estudiar los pensamientos correctos, los pensamientos verdaderos, los falsos y los incorrectos. Tengan buena tarde, gracias.